transcurrido las elecciones generales de Bolivia. Cerca de 8 millones de electores estuvieron convocados para elegir los cargos de la presidencia, vicepresidencia, 36 senadurías, 130 diputaciones y 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Estos cargos se eligen para un periodo de 5 años. Celular. Señora, más atrás. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Siri. Pero despacio, bebé. Mostrarte inmediatamente las imágenes de mi camarógrafo José Vázquez, el ambiente en este minuto acá en el Colegio Franco Boliviano en la ciudad de La Paz. Ya las mesas están del conteo de votos. Es más, nos vamos a acercar un poquitito, José, si me acompañas. Vamos a escuchar aquí un poquitito cómo gritan, ¿no es cierto?, los conteos por los distintos candidatos presidenciales. Libre. Válido, unidad. Válido, libre. Bueno, Válido Libre, que es el partido, ¿no es cierto?, recordemos, de Tuto Quiroga, que al menos acá en estos conteos, en estos primeros conteos, ya pareciera ser que tiene cierta ventaja. Nosotros también estuvimos recorriendo distintos centros durante la mañana preguntándole a la gente qué esperaban de estas elecciones, qué es finalmente lo que más esperan que ellos puedan arreglarse en esta ciudad, en todo Bolivia generalmente. Recordemos que estamos en medio de esta crisis del petróleo, crisis de divisas y también crisis de algunos alimentos. Pasemos a escuchar esas declaraciones de los ciudadanos de La Paz. Sobre todo lo que más impacta a las familias bolivianas es el problema económico, ¿no? Lo vemos reflejado en el alza de la canasta familiar, las filas interminables por gasolina, la escasez de dólares. Bueno, buscando un cambio en el país, que en los últimos 20 años hubo una caída importante en la economía, falta de industria privada, falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces, más que nada, buscando un cambio importante en esa gestión, ¿no? En los últimos 20 años ha sido un fracaso a nivel nacional, porque nos han llevado a la tumba. Todos están pasando por un momento crítico debido a la economía, por todos los problemas que hay en el país. Ha sido duro porque no se puede comprar, ha subido el triple, ha habido demasiada alza en precios. Rodrigo, ¿cómo se llegó a esto? El otrora hegemónico partido, el MAS, el Movimiento al Socialismo, verlo ahora, pues, finalmente fragmentado, dividido. Sí, exacto. Yo creo que es la confluencia de dos factores. Uno, mala suerte, y ahora voy a aclarar a qué me refiero, pero eso por un lado, pero por el otro también confluye pues, los efectos o las consecuencias de mediano y largo plazo de las elecciones presidenciales de 2019, cuando, como sabemos, pues Evo Morales se presenta para para un cuarto periodo presidencial, una tercera reelección, digamos, de constitucionalidad dudosa. En el momento de las elecciones se cuestionan los resultados, hay una serie de protestas. Pues es que todos sabemos, lo importante es esto. Evo Morales renuncia a la presidencia y sale del país, mientras un gobierno, pues, que se podría decir de facto, toma el poder durante un año, en lo que convoca siguientes elecciones. El estatus legal de Evo Morales no es claro y él no participa. Entonces, él pone, porque realmente fue así, al señor Arce como candidato del movimiento al socialismo, al parecer, ahí me dirán,
bajo el entendido de que termina el periodo de Arce y dejaría a Evo Morales la candidatura, a pesar de que él está constitucionalmente habilitado para la reelección. Cuando durante el gobierno de Arce hay una amnistía a quienes sufrieron persecución durante el periodo de facto de Áñez, y esto permite a Evo Morales regresar y pues va por todo, pero Arce en ese momento siente que puede postularse a la reelección y se enfrentan entre ambos, ¿verdad? Es así. Y esto da una cuestión, un desgaste y un enfrentamiento entre estas dos personalidades que ninguno, después lo abordaremos, ninguno está en la boleta, ¿verdad? Pero ahí inicia la división del MAS. Acá, al menos en el colegio franco-boliviano, como ya vamos a ver las imágenes de mi compañero José Vázquez, todo absolutamente normal, todo calmo, ya las mesas han cerrado todas, ya casi todas ya se han levantado y han tomado también todos los resultados ya para enviarlos al Tribunal Superior Calificador de Elecciones, ¿no es cierto? Nosotros nos seguimos moviendo por este lugar y vamos aquí a conversar con dos personas que también se han mantenido aquí en este lugar para proteger de alguna manera los votos, nos comentaban ustedes. Ignacio, Andrés, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Yo, bueno, no votaba aquí, yo votaba en la 40 de Achumani, pero vine aquí para hacer el conteo de votos aquí con mi amigo. ¿Cómo han visto la situación hoy en día y cómo han visto también la situación en su país? ¿Qué es lo que esperan ustedes después de estas elecciones? Bueno, la verdad, esta es una elección crucial en la historia de Bolivia. Es una de las elecciones, yo creo, más importantes, ya que no solo se decide un candidato, ¿no? En esta elección se decide el futuro de la nación, se define la libertad que hemos perdido en 20 años de lo que es algo parecido a un régimen que puede hacerse muy claro si es que estas elecciones no toman el rumbo adecuado. Para ustedes, ¿qué es lo más grave que ha pasado en Bolivia o qué es lo que con más urgencia se necesita arreglar después de estas elecciones? No, bueno, yo creo que todos tenemos esa pequeña herida de lo que pasó el 2019. No logramos ganar. Ahora, bueno, solo rezar porque salvemos a este país, la verdad. Y para ti, ¿qué es lo más urgente? Sabemos que estamos en medio de una crisis del combustible, faltan divisas, algunos alimentos a veces escasean. Correcto. Para mí, en realidad, lo más importante en este momento es recuperar primero el Estado de Derecho y segundo, recuperar la seguridad jurídica. Con esto traerá consigo la seguridad para la inversión, para que se pueda estabilizar un poco la balanza de pagos, se pueda realizar el pago de combustibles, de bienes básicos, que esto viene mucho del Estado de Derecho, de la falta de seguridad que tienen las empresas para invertir en Bolivia. Y bueno, para mí lo más importante es recuperar la institucionalidad que hemos perdido, ¿no? En este momento estamos mostrando los resultados obtenidos de la transmisión y el procesamiento de resultados preliminares. Como podrán ver en pantalla, la tendencia de votación refleja un 90.92% de la votación. Esta información tiene en tendencia inicialmente al Partido Demócrata Cristiano, alcanzando un total de 1.561.620 votos. Tenemos en segundo lugar a Libre con 1.311.988. En tercer lugar a Unidad, 970.503. Posteriormente AP con 394.467. Tenemos a APB Súmate, 323.007. Tenemos posteriormente al MAS y PCP con 152.960. A continuación tenemos a FP con 77.911 y finalmente a LIN ADN con 70.540. Estos son los datos resultantes del procesamiento de la transmisión a través del sistema CIREPRE a esta hora. Y agradezco a los que confiaron en nosotros y a los que votaron por otros, a los que tomaron otras opciones. De verdad, así debe ser la democracia. A todos los que votaron por Rodrigo Paz, por Samuel Doria Medina, por Manfred Reyes Villa, por el ingeniero Pavel Aracena, los felicito, han cumplido con la democracia. Incluso
Agradezco el espíritu democrático de aquellos que han emitido su sufragio por Andrónico Rodríguez, por Eduardo del Castillo, por el mismo Johnny Fernández. En una democracia sana se cuentan todos los votos y cada voto cuenta y tenemos que aprender a respetarlo, no a perseguirlo, no a denostarlo, no a insultarnos. Tenemos que hacer la democracia de acá para adelante de forma diferente, dando el ejemplo de que ponderamos y destacamos a todos los ciudadanos, a los que nos apoyaron y a los que no también. Así es que se construye una Bolivia democrática diferente. Miren, quienes aspiramos a servir a los bolivianos tenemos que respetar absolutamente a todos. Yo lo hago con profunda humildad y total convicción. Bolivia elegirá presidente en una segunda vuelta entre Rodrigo Paz, senador del Partido Demócrata Cristiano, convertido en la sorpresa de la jornada electoral, y el expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga. Paz, un senador de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993. Se crió en el exilio en España por la persecución que sufrieron sus padres durante las dictaduras militares. El candidato promete reducir los impuestos, eliminar los aranceles y aboga por una fuerte descentralización. Ninguna encuesta anticipó su victoria o siquiera su paso a segunda vuelta, pero el senador rompió todos los pronósticos y fue el más votado, con el 32% de los votos. Tenemos que luchar para que las grandes mayorías como hoy día aquí reunidas en este prado, en esta La Paz, que debo agradecer profundamente por su cariño, su cobijo, porque la victoria fue contundente en La Paz. Paz tendrá que competir por la presidencia en octubre con Jorge Quiroga, que obtuvo cerca del 27% de los votos. Quiroga fue mandatario entre 2001 y 2002, cuando siendo vicepresidente asumió el poder en reemplazo de Hugo Banzer, un exdictador de los años 70 que luego fue elegido democráticamente, pero renunció al enfermar de cáncer. Es una noche histórica, no es para un partido, no es para una parcialidad, no es para una candidatura, es para todos los bolivianos que hemos hablado con fuerza, con fe, con esperanza y con dignidad. El gran favorito de los sondeos, el millonario Samuel Doria Medina, terminó tercero. Las elecciones confirmaron el castigo al movimiento al socialismo que gobernó durante 20 años Bolivia, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios. Tanto Paz como Quiroga han prometido un cambio para el país, que llegó a las elecciones sumido en una severa crisis económica por escasez de dólares y combustibles y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años. Morales, primer presidente indígena de Bolivia que gobernó entre 2006 y 2019, intentó competir en esta elección por un cuarto mandato, pero la justicia se lo impidió. El líder indígena enfrenta una orden de detención por la presunta trata de una menor cuando era mandatario y desde el año pasado vive refugiado en un pequeño poblado del centro de Bolivia, donde simpatizantes lo protegen para evitar su encarcelamiento. Desvinculado del MAS, hizo campaña por el voto nulo. Paz y Quiroga coinciden en su propósito de que Morales rinda cuentas ante la justicia. Encuestas no preveían una victoria de Rodrigo Paz. Si bien Rodrigo Paz estuvo en las últimas semanas, digamos, remontando posiciones, no se veía por ningún lado que él podía colarse a la segunda vuelta y menos llegar a ser el primer lugar en esta primera vuelta. Rodrigo Paz es el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora gobernó Bolivia entre 89 y 93. Él siendo un líder más de tinte socialdemócrata, su partido, el Movimiento de Izquierdas Revolucionaria, era un movimiento en sus inicios guerrillero, en la década de los 70,
luego se transformó a la socialdemocracia, llegó a ser presidente, pero un presidente en una época neoliberal, es decir, aplicó privatizaciones, disciplina fiscal, es decir, el gobierno del papá de Rodrigo Paz, de Jaime Paz, se conoce como uno de los gobiernos de la etapa neoliberal en Bolivia. Pero yo no diría que Jaime Paz era un líder de derecha y yo tampoco diría que Rodrigo Paz es de derecha. Yo creo que Rodrigo Paz está más bien más al centro. Más a la derecha de Rodrigo Paz está Tuto Quiroga, sin duda alguna. Y Rodrigo Paz es una sorpresa en esta primera vuelta y yo diría que tiene altísimas probabilidades de ser presidente, dado que acaba de recibir hace 5 minutos el apoyo explícito de quien salió en tercer lugar, Samuel Doria Medina. Tiene un poco de sentido en la escala ideológica izquierda-derecha, porque Doria Medina tampoco era de derecha. O sea, Doria Medina también había sido parte del gobierno de Jaime Paz Zamora, del papá de Rodrigo Paz. Doria Medina fue vicepresidente de la Internacional Socialista en América Latina. Entonces, lo que pasa es que en estas escalas izquierda-derecha, donde el MAS estaba muy a la izquierda, el movimiento socialismo estaba muy a la izquierda, pues casi todo lo demás parecía ser derecha, pero hay diferencias importantes, ¿no? Yo digo que Rodrigo Paz tiene, digamos, una mayor cercanía con lo que podríamos pensar la socialdemocracia, pero es un líder emergente, ¿no? No voy a decir un líder joven porque ya tiene cierto recorrido, fue senador, fue alcalde en Tarija, pero a nivel nacional claramente es una sorpresa, y es una sorpresa porque es la primera vez que se postula a la presidencia, es una sorpresa porque hasta hace pocas semanas las encuestas lo ubicaban en 4º o 5º lugar, y parece ser, dado el apoyo que le están dando y el apoyo que va a recibir, porque Bolivia culturalmente es un país más de izquierda que de derecha. O sea, estos 20 años de gobierno del MAS han inclinado, digamos, los valores políticos más hacia la izquierda. Y dado que la segunda vuelta es con alguien que claramente es de derecha, yo sí veo que Rodrigo Paz es con muy alta probabilidad el próximo presidente de Bolivia. De joven tecnócrata a presidente, nacido en el seno de una familia acomodada de Cochabamba, Jorge Tuto Quiroga creció entre Bolivia y Estados Unidos. El ingeniero y administrador de empresas trabajó en el sector corporativo hasta dar el salto a lo público en los años 90, teniendo cargos en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para posteriormente convertirse en el vicepresidente más joven de la historia del país de la mano de su padrino político, Hugo Banzer, un exmilitar acusado de dar un golpe de Estado en los años 70 que llegó al poder por la vía democrática en 1997. Ante el fallecimiento de Banzer, Tuto Quiroga llegó al cargo más importante del país con la ambición de continuar las políticas de liberalismo económico y privatización de empresas públicas. Asumo la presidencia en circunstancias inéditas y dramáticas. Esta es una hora de nuestra historia que preocupa la mente y aflige el corazón. Tras la llegada del movimiento al socialismo al poder en 2006, Quiroga se consolidó como un férreo opositor a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Participó en 2 candidaturas presidenciales contra Evo y en la de 2020 se retiró para favorecer a la unidad opositora contra el MAS. Ahora promete reversar las políticas públicas llevadas a cabo durante los 20 años de la izquierda en el Ejecutivo. Porque el 8 de noviembre entramos al Congreso a cambiar ¿qué? A cambiar todo. El candidato derechista asegura una reducción drástica del Estado boliviano y una refinanciación de la deuda con la esperanza de recuperar la capacidad de compra de los ciudadanos. Han transcurrido las elecciones generales de Bolivia. Cerca de 8 millones de electores estuvieron convocados para elegir los cargos de la presidencia, vicepresidencia, 36 senadurías, 130 diputaciones y 9 representantes ante organismos parlamentarios supraestatales. Estos cargos se eligen para un periodo de 5 años. ¡Celular! 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 Señora. Señora, más atrás. Ya. 5, 4, 3, 2, 1.
Siri. Pero despacio, bebé. Mostrarte inmediatamente las imágenes de mi camarógrafo José Vázquez, el ambiente en este minuto acá en el Colegio Franco-Boliviano en la ciudad de La Paz. Ya las mesas están absolutamente cerradas, estamos en medio del proceso del conteo de votos. Es más, nos vamos a acercar un poquitito, José, si me acompañas, vamos a escuchar aquí un poquitito cómo gritan, ¿no es cierto?, los conteos por los distintos candidatos presidenciales. Libre. Válido, unidad. Válido, libre. Bueno, Válido Libre, que es el partido, ¿no es cierto?, recordemos, de Tuto Quiroga, que al menos acá en estos conteos, en estos primeros conteos, ya pareciera ser que tiene cierta ventaja. Nosotros también estuvimos recorriendo distintos centros durante la mañana preguntándole a la gente qué esperaban de estas elecciones, qué es finalmente lo que más esperan que ellos puedan arreglarse en esta ciudad, en todo Bolivia generalmente. Recordemos que estamos en medio de esta crisis del petróleo, crisis de divisas y también crisis de algunos alimentos. Pasemos a escuchar esas declaraciones de los ciudadanos de La Paz. Sobre todo lo que más impacta a las familias bolivianas es el problema económico, ¿no? Lo vemos reflejado en el alza de la canasta familiar, las filas interminables por gasolina, la escasez de dólares. Bueno, buscando un cambio en el país, que en los últimos 20 años hubo una caída importante en la economía, falta de industria privada, falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces, más que nada, buscando un cambio importante en esa gestión, ¿no? En los últimos 20 años ha sido un fracaso a nivel nacional, porque nos han llevado a la tumba. Todos están pasando por un momento crítico debido a la economía, por todos los problemas que hay en el país. Ha sido duro porque no se puede comprar, ha subido el triple, ha habido demasiada alza en precios. Rodrigo, ¿cómo se llegó a esto? El otro hegemónico partido, el MAS, el Movimiento al Socialismo, verlo ahora, pues finalmente fragmentado, dividido. Sí, exacto. Yo creo que es la confluencia de dos factores. Uno, mala suerte, y ahora voy a aclarar a qué me refiero, pero eso por un lado, pero por el otro también confluye pues los efectos o las consecuencias de mediano y largo plazo de las elecciones presidenciales de 2019, cuando, como sabemos, pues Evo Morales se presenta para para un cuarto periodo presidencial, una tercera reelección, digamos, de constitucionalidad dudosa. En el momento de las elecciones se cuestionan los resultados, hay una serie de protestas. Cuestiones que todos sabemos. Lo importante es esto: Evo Morales renuncia a la presidencia y sale del país, mientras un gobierno que se podría decir de facto toma el poder durante un año, en lo que convoca siguientes elecciones. El estatus legal de Evo Morales no es claro y él no participa. Entonces él pone, porque realmente fue así, al señor Arce como candidato del Movimiento al Socialismo, al parecer, ahí me dirán, bajo el entendido de que termina el periodo de Arce y dejaría a Evo Morales la candidatura, a pesar de que él está constitucionalmente habilitado para la reelección. Cuando durante el gobierno de Arce hay una amnistía a quienes sufrieron persecución durante el periodo de facto de Áñez, y esto permite a Evo Morales regresar y pues va por todo, pero Arce en ese momento siente que puede postularse a la reelección y se enfrentan entre ambos, ¿verdad? Es así. Y esto da una cuestión, con un desgaste y un enfrentamiento entre estas dos personalidades que ninguno, después lo abordaremos, ninguno está en la boleta, ¿verdad? Pero ahí inicia la división del MAS. Acá, al menos en el Colegio Franco-Boliviano, como ya vamos a ver las imágenes de mi compañero José Vázquez,
todo absolutamente normal, todo calmo, ya las mesas han cerrado todas, ya casi todas ya se han levantado y han tomado también todos los resultados ya para enviarlos al Tribunal Superior Calificador de Elecciones, ¿no es cierto? Nosotros nos seguimos moviendo por este lugar y vamos aquí a conversar con dos personas que también se han mantenido aquí en este lugar para proteger de alguna manera los votos, nos comentaban ustedes. Ignacio, Andrés, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Yo, bueno, no votaba aquí, yo votaba en la 40 de Achumani, pero vine aquí para hacer el conteo de votos aquí con mi amigo. ¿Cómo han visto la situación hoy en día y cómo han visto también la situación en su país? ¿Qué es lo que esperan ustedes después de estas elecciones? Bueno, la verdad, esta es una elección crucial en la historia de Bolivia. Es una de las elecciones, yo creo, más importantes, ya que no solo se decide un candidato, ¿no? En esta elección se decide el futuro de la nación, se define la libertad que hemos perdido en 20 años de lo que es algo parecido a un régimen que puede hacerse muy claro si es que estas elecciones no toman el rumbo adecuado. Para ustedes, ¿qué es lo más grave que ha pasado en Bolivia o qué es lo que con más urgencia se necesita arreglar después de estas elecciones? No, bueno, yo creo que todos tenemos esa pequeña herida de lo que pasó el 2019. No logramos ganar. Ahora, bueno, solo rezar porque salvemos a este país, la verdad. Para ti, ¿qué es lo más urgente? Sabemos que estamos en medio de una crisis del combustible, faltan divisas, algunos alimentos a veces escasean. Correcto. Para mí, en realidad, lo más importante en este momento es recuperar primero el Estado de Derecho y segundo, recuperar la seguridad jurídica. Con esto traerá consigo la seguridad para la inversión, para que se pueda estabilizar un poco la balanza de pagos, se pueda realizar el pago de combustibles, de bienes básicos, que esto viene mucho del Estado de Derecho, de la falta de seguridad que tienen las empresas para invertir en Bolivia. Y bueno, para mí lo más importante es recuperar la institucionalidad que hemos perdido, ¿no? En este momento estamos mostrando los resultados obtenidos de la transmisión y el procesamiento de resultados preliminares. Como podrán ver en pantalla, la tendencia de votación refleja un 90.92% de la votación. Esta información tiene en tendencia inicialmente al Partido Demócrata Cristiano, alcanzando un total de 1.561.620 votos. Tenemos en segundo lugar a Libre con 1.311.988. En tercer lugar a Unidad, 970.503. Posteriormente AP con 394.467. Tenemos a APB Súmate, 323.007. Tenemos posteriormente al MAS y PCP con 152.960. A continuación tenemos a FP con 77.911 y finalmente a LIN ADN con 70.540. Estos son los datos resultantes del procesamiento de la transmisión a través del sistema CIREPRE a esta hora. Y agradezco a los que confiaron en nosotros y a los que votaron por otros, a los que tomaron otras opciones. De verdad, así debe ser la democracia. A todos los que votaron por Rodrigo Paz, por Samuel Doria Medina, por Manfred Reyes Villa, por el ingeniero Pavel Aracena, los felicito, han cumplido con la democracia. Incluso agradezco el espíritu democrático de aquellos que han emitido su sufragio por Andrónico Rodríguez, por Eduardo del Castillo o por el mismo Johnny Fernández. En una democracia sana se cuentan todos los votos y cada voto cuenta y tenemos que aprender a respetarlo, no a perseguirlo, no a denostarlo, no a insultarnos. Tenemos que hacer la democracia de acá para adelante de forma diferente, dando el ejemplo de que ponderamos y destacamos a todos los ciudadanos, a los que nos apoyaron y a los que no también. Así es que se construye una Bolivia democrática diferente. Bolivia elegirá presidente en una segunda vuelta entre Rodrigo Paz, senador del Partido Demócrata Cristiano, convertido en la sorpresa de la jornada electoral,
y el expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga. Paz, un senador de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993. Se crió en el exilio en España por la persecución que sufrieron sus padres durante las dictaduras militares. El candidato promete reducir los impuestos, eliminar los aranceles y aboga por una fuerte descentralización. Ninguna encuesta anticipó su victoria o siquiera su paso a segunda vuelta, pero el senador rompió todos los pronósticos y fue el más votado, con el 32% de los votos. Tenemos que luchar para que las grandes mayorías como hoy día aquí reunidas en este prado, en esta La Paz que debo agradecer profundamente por su cariño, su cobijo, porque la victoria fue contundente en La Paz. Paz tendrá que competir por la presidencia en octubre con Jorge Quiroga, que obtuvo cerca del 27% de los votos. Quiroga fue mandatario entre 2001 y 2002, cuando siendo vicepresidente asumió el poder en reemplazo de Hugo Banzer, un exdictador de los años 70 que luego fue elegido democráticamente, pero renunció al enfermar de cáncer. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estás, José? Buenos días, Miroslava, amigos, amigas, qué gusto saludarlos. Definitivamente una gran sorpresa en Bolivia, una gran sorpresa. No dejo de mirar los números que están moviéndose. Increíble. Rodrigo Paz ha ganado las elecciones en primera vuelta. No es presidente. No, sí. Dime, Sube a la palestra, ¿no es cierto? ¿Recuerdas que hablamos hace unas semanas atrás que sí tenía muy buena pasta, que viene de linaje político, su padre ha sido un expresidente y todo lo demás? Sin embargo, a pesar de ello y los pronósticos que se daban a entender con las encuestas y todo lo que se había presentado, hemos tenido un resultado sorpresivo. Sí, definitivamente es algo que nadie lo pensaba. Bueno, yo pienso que nos hemos dejado llevar por algunos elementos, ¿no? O sea, estas encuestas que alguna vez también aquí lo dijimos en este espacio, la encuesta es de quién la paga. ¿Quién paga la encuesta? ¿Quién cubre los gastos de esto? Y al parecer, a Doria Medina, el equipo de campaña, el entorno que tiene el millonario Doria Medina ha hecho de que pues él estuviera viviendo en una especie de burbuja que hoy lastimosamente pues le dan esta mala noticia. Lo que me gustó de don Samuel es que casi inmediatamente ha reconocido y ha parafraseado lo que ha dicho, ¿no? O sea, en toda la campaña, que va a sumarse, que va a apoyar al ganador de la primera vuelta. Bueno, en realidad no es tan romántico, ¿no? El asunto. Recordemos que estaban en un mismo barco Doria Medina, Tuto Quiroga, para precisamente ver cuál podría liderar el próximo frente, el próximo bloque de unidad. Y obviamente en el momento en que Claure definió que iba a apoyar a Samuel Doria Medina, se rompió, se quebró terriblemente ese diálogo que se tenía para una unidad entre Tuto Quiroga y Doria Medina. Entonces Doria Medina obviamente en ese momento, o en el momento de ayer, definió directamente ir con Rodrigo Paz Pereira, ¿no? O sea, tiene tiene, digamos, un contexto en la definición, no es tan romántico en sí. No, pero Rodrigo Paz nunca estuvo en esa... No, Rodrigo Paz nunca estuvo en ese bloque. Estamos hablando de Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Porque Samuel Doria Medina en un momento tenía unidad con Tuto Quiroga y ayer decidió y definió ir con Rodrigo Paz Pereira. Tiene esa historia, ese contexto. Claro, pero a lo que me voy, Miroslava, es de que Samuel dijo que iba a apoyar a quien gane, con excepción del MAS, lo dijo. Y está cumpliendo, o sea, lo que él ha dicho... No ha ganado Rodrigo Paz Pereira en realidad, ¿no? O sea, si va a una segunda vuelta... Es el que ha sacado está en el primer lugar de votación. Pero no con el 50%. Claro, no. Por eso Nadie están yendo a una sacado segunda vuelta, sí. O sea,
ha ganado la elección la mayoría de votos es de Rodrigo Paz en este momento, pero no, obviamente no ha sacado. Claro, obviamente no ha sacado el primer lugar, si no, no estaríamos hablando, ya estaríamos diciendo que ha sacado más. O sea, lo que dice los resultados, incluso del Tribunal Electoral, que está por arriba del 30%, ¿no? Ahora, obviamente Tuto Quiroga está en segundo lugar, ha sacado la siguiente votación mayor, y obviamente ahí va mi apunte, ¿no? A que Doria Medina le ha dado el respaldo ya a Rodrigo Paz de manera pública. Claro. No, yo te entendí, yo te estaba dando el contexto, en realidad, cuál ha sido el trasfondo de por qué ha hecho, digamos, ese apoyo, ¿no? Ha habido un quiebre entre Tuto Quiroga y Doria Medina a causa de Claure. Yo no creo, no tengo esa lectura. Pero bueno, de todas formas, lo cierto es de que Rodrigo Paz ha pateado el tablero, puede ser el próximo presidente. Pienso que gran cantidad de votos de los indecisos los va a capitalizar ahora. Y bueno, ayer estuve revisando anoche, esta tarde, las declaraciones y las reacciones, y pues el discurso de él es claro, ¿no? Bolivia ha decidido, la mayoría de los bolivianos ha decidido romper con esa hegemonía del MAS y buscar una alternativa liberal, porque lo que plantea Rodrigo Paz no te está vendiendo solamente un candidato, un líder, no, él está vendiendo prácticamente un liberalismo absoluto. Cuando habla de que el Estado tiene que dejar de ser un Estado administrador y que debe dar paso a la administración privada, pues es un liberalismo clarísimo. Y yo pienso que pues por ahí va Bolivia en este momento, según la última votación. Bueno, yo tengo una concepción totalmente diferente. Adelante, cuéntame, ¿qué piensas? Bueno, la semana pasada estuve en la ciudad de La Paz. Existía realmente una muy grande tendencia en las calles por el Capitán Lara, no Rodrigo Paz Pereira, el Capitán Lara. O sea, el término, digamos, de populismo y todo lo demás, lo lleva y lo carga el Capitán Lara. Y obviamente ese ha sido un plus muy grande para el hijo de Jaime Paz Zamora. Hay un detalle muy importante que no se puede pasar por alto. El hecho de que en toda la campaña durante este año, ni los medios, ni las encuestas, ni los analistas, diríamos, habrían dado 5 céntimos más a Rodrigo Paz Pereira. No lo hicieron. Y eso es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante 6 meses de campaña? El día de ayer lo he palpado con gente con la cual he podido conversar acá en Bolivia. Desconocen su propuesta a cabalidad, no se dieron la tarea de revisar la propuesta de Rodrigo Paz, y aparte de eso, no ha recibido ataques, como lo ha hecho Doria Medina, por ejemplo, porque sí, hay que admitir que Doria Medina ha recibido muchos ataques, al menos en las últimas 2 semanas, ¿no? Entonces, es lo contrario de Tuto Quiroga. Tuto Quiroga sí recibió ataques durante los últimos meses, los ha sabido capitalizar, responder de una u otra forma ataques contra su candidato vicepresidencial. Entonces ha tenido la capacidad de respuesta. La tenemos clara la figura con Tuto Quiroga, no la tenemos clara con Rodrigo Paz Pereira. ¿Y eso qué significa? Que hasta octubre todavía podría seguir cambiando la tendencia, porque ya tenemos 2 contendientes. Un contendiente que ya definitivamente lo hemos conocido al derecho y al revés, y otro contendiente que lo vamos a llegar a conocer recién. ¿Por qué te digo eso? Porque el día de ayer ya ha empezado a circular, por ejemplo, videos en los cuales observamos a un Rodrigo Paz Pereira, alcalde de Tarija, que, bueno, para variar, no tuvo la mayor votación en Tarija, la votación fue mínima en su departamento, donde él está, obviamente, en esa etapa cuando Evo Morales era presidente del estado. Todos los municipios tenían que bailar al ritmo de Evo Morales, porque si no, no tenías créditos, no tenías presupuesto. Entonces, obviamente, Rodrigo Paz Pereira no fue la excepción, tuvo que bailar al mismo ritmo que quien gobernaba en ese momento.
Entonces, este tipo de videos ya están empezando a circular. Hay gente que está empezando ya a hablar de por qué en el trópico de Cochabamba, es cierto, ganó el nulo en varias mesas, pero si había, digamos, un voto nulo de 80 personas que han votado por nulo, 50 estaban votando por Rodrigo Paz y el resto no. ¿A qué voy a eso? A que hay mucha gente que asegura que, bueno, este tipo de voto es un voto orgánico. Ahora, podemos romantizar y decir, no, la gente de Bolivia realmente quiere un cambio y realmente esto se ha dado por el cansancio que se tiene de la política antigua y tradicional. Eso también es valedero. Por eso te digo, hay todavía situaciones que pueden ser cambiantes de aquí a octubre. De aquí a octubre, realmente yo creo que recién vamos a ver transformada la situación. Ambos candidatos para presidente y vicepresidente, Rodrigo Paz y el capitán Lara, se han quejado en todos los medios que no han recibido apoyo, que no tenían presupuesto, los medios no les daban espacio para entrevistas, no les invitaban a debates. ¿Recuerdas que había un video de personas yendo con un cartel y pidiendo que les den espacio para que debata su candidato presidencial y nadie les hizo caso? Entonces, por eso te digo, ahora la figura podría estar cambiando de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la capacidad de respuesta de lo que significa el PDC. Y recuerda, el PDC tampoco quería que entrara a la contienda electoral. De hecho, había una división interna de este partido político asegurando de que no estaban de acuerdo que Rodrigo Paz sea su candidato. Y la pelearon muchísimo, fue muy accidentado y pese a eso tenemos estos resultados que todavía pueden ser cambiantes hasta el 20 y tantos de octubre. No, seguro que sí, ¿no? O sea, pensar que esto es absoluto es como que quisiéramos relativizar la realidad. El tema de fondo, pienso, es de que hay dos candidatos que ahora se van a enfrentar. La propuesta de Rodrigo Paz pues se socializará más, me imagino, y ayer él lo dijo justamente en La Paz, en su discurso, que va justamente a promover, si no hemos ganado nada, dijo, continuaremos difundiendo, y bueno, siguen con la campaña. El tema del capitán Lara, es un policía que ha denunciado corrupción, que ha mediatizado incluso el hecho de la corrupción en la policía boliviana, y lo ha evidenciado a través de algunos videos en redes sociales. Puede ser que ahí tal vez ha sido una de las fortalezas de este golpe de timón, si vale el término, como tú describes, pero en el fondo, tú sabes que las votaciones, yo no sé qué bolivianos realmente tiene el tiempo o tiene la conciencia de sentarse y analizar una propuesta electoral. La votación todavía se realiza por emociones. En el caso de Bolivia en concreto, es un golpe duro a su economía. La gente está muy molesta por cómo se está viviendo y ya está cansada de este socialismo del siglo XXI, de Evo Morales y todos sus amigos y su grupo de trabajo que han estado gobernando en este último tiempo. Entonces, ahí es la rabia de la gente, ¿no? Entonces, es por eso que se lo veía de repente en las encuestas, y de algo valen ahora hablar de encuestas, a Samuel Doria Medina, etcétera, al otro extremo, a la gente que decía que estaba en contra de Evo y sus amigos. Entonces, pues, es que se produce esta polarización. Ahora, Rodrigo Paz puede ser el próximo presidente, como también puede ser el próximo presidente Jorge Quiroga. Tienen las mismas posibilidades, pero el Parlamento boliviano ya tiene una nueva composición. O sea, lo que habíamos hablado hace semanas sobre el tema de la gobernabilidad en Bolivia, hasta qué punto un Parlamento podía ser viable un nuevo gobierno, hoy en día lo tenemos claro. Prácticamente el movimiento al socialismo, el Evo y sus amigos se han reducido en este momento en el Parlamento boliviano. Y tenemos un nuevo rostro de un Parlamento mucho más, yo diría, con una mirada de cambio a lo que hemos vivido con Evo y sus amigos, ¿no? Sí, en realidad, por eso te decía, es un tiempo de prueba, un tiempo muy fuerte que se viene hasta octubre.
lo reitero, no tenemos dado podríamos decir, mucho espacio a lo que ha significado las propuestas de Rodrigo Paz Pereira. Vamos a empezar a conocer en realidad. El día de ayer, en su discurso, él ha hablado. Lo que sí me ha sorprendido un poco es que ha sido muy cauto en lo referente a Evo Morales. Qué actitud va a tomar una vez fuera gobierno con el candidato, que obviamente tiene un mandamiento de aprehensión y continúa en el trópico de Cochabamba en total silencio. Y me imagino que va a ser, van a ahondar en esta etapa en las propuestas, pero ya no en los eslogans, sino en los contenidos en sí, ¿no? Porque, como tú dices, la gente está desencantada, la gente no realmente está reaccionando ante el tema de la crisis, pero obviamente el desencanto puede venirse rápidamente, precisamente hasta octubre. Nada está dicho. Es cierto, tiene una mayoría en la Asamblea Legislativa, pese a que él no tenía muchos candidatos. Habían circunscripciones que no tenían candidatos del PDC. Aún así, la gran mayoría de sus candidatos han ganado. Entonces, implica que sí tendría que haber, digamos, el enfrentamiento entre ambos hasta la segunda vuelta. Pero en general, si digamos, en el hipotético caso de que entre Tuto Quiroga se le va a hacer muy complicado, tendría que hacer alianzas con los otros partidos que sí han logrado tener asambleístas, porque se necesita la mayoría en la Asamblea Legislativa. Entonces, es el momento no solamente de desplegar y dar a conocer a detalle sus propuestas para ver cómo las cumplen, porque el cómo es ahora importante, sino también es el momento de alianzas. Entonces, de aquí en adelante tendremos 2 meses respirando totalmente política por parte de ambos, ¿no? O sea, si Samuel Doria Medina está apoyando a Rodrigo Paz Pereira, yo creo que a las 7 de la mañana ya Tuto Quiroga ha empezado a contactarse con los otros partidos políticos para poder hacer una alianza, ¿no? Entonces, yo creo que por eso te decía, falta todavía. Falta. Claro, todo puede pasar, pues es un tema de relatividad básica, no lógica. De todas formas, habrá que ver cómo se mueven, pero en el caso de Evo Morales te cuento de que ambos candidatos han dicho que Evo Morales tiene que rendir cuentas en la justicia. Lo dijo de manera pública en su momento Rodrigo Paz y también Jorge Quiroga. No, ahora yo lo escuchaba anoche a Evo Morales que hizo una especie de conferencia de prensa desde el Chapare. Y Evo Morales decía de que ganó el voto nulo y decía que sentía feliz, sentía ganador y bla, bla, bla. Entonces, habrá a ver qué va a pasar con Evo, porque Evo todavía sigue en este claustro que él ha hecho y ha puesto ahí a la gente que lo sigue de escudo. Y bueno, pues Evo, según Evo, ha ganado el voto nulo y bueno, él se siente ganador, ¿no? Sí, no está disparatado. Hay que recordar que en todas las elecciones hemos tenido un margen casi de 4, máximo un 6% de voto nulo. O sea, es la primera vez que tenemos un voto nulo de casi un 20%. Eso quiere decir que realmente ha movido a los movimientos sociales para que respondan de esa manera. Y en realidad el voto nulo no era simple y llanamente un voto, digamos, una cosa que iba a ser como una etiqueta de triunfo, sino, a mi modo de ver, es un cheque en blanco de una parte de la población dispuesta, por lo que entiendo, a iniciar medidas de presión. No sé exactamente cuánto tiempo más van a guardar, si lo van a hacer antes de la segunda vuelta o van a esperar a que exista ya un nuevo mandatario. Entonces, eso lo tengo claro, pero sí tengo claro también por gente que vive del Chapare, que nos han comentado, se están preparando para poder entrar a movilizaciones. Casi 20% de voto nulo que ha logrado es un cheque en blanco en realidad para que él, a nombre de todo, de esa cantidad, porque no es poco, es una muy buena cantidad de bolivianos, a nombre de esa cantidad de bolivianos que ha votado de esa manera, tenga el pretexto perfecto para iniciar las medidas de presión. Claro, porque Evo Morales no va a renunciar a ser político. O sea, eso hay que tenerlo claro. O sea, él no va a renunciar a ser política, lo ha demostrado, no le interesa en realidad cuáles son las consecuencias en general. O sea, a él lo que le interesa es estar vigente, le interesa pues estar en ese protagonismo público
Y sí, es más de 1 millón dice, según los datos de la misma Corte del Tribunal Supremo Electoral, es 1 millón, casi 1.200.000 las personas que han votado nulo, de los 8 millones de bolivianos habilitados para sufragar. Es decir, obviamente no es, o sea, seríamos muy poco responsables decir que el voto nulo no es legítimo, por supuesto, pero decir que ha ganado el voto nulo, cuando la matemática simple te dice que son 8 millones de personas las que han participado y es 1.200.000 los que han votado nulo, obviamente pues me hace recuerdo a García Linera cuando hablaba de matemática y interpretaba los datos, ¿no? En todo caso, hay gente que lo sigue apoyando a Evo por convicción, porque es gente que se ha beneficiado económicamente en su momento, o porque cree románticamente, quiero usar ahí tu palabra, románticamente, digamos, en lo que Evo plantea como socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, y que quiere seguir parte de este esquema con Nicaragua, Venezuela y Cuba, que en la realidad tú sabes lo que está pasando en estos países, que donde cada vez la cosa está peor. Cuba, Nicaragua, Venezuela, aquí nosotros en los Estados Unidos vemos cómo la gente realmente está pues viviendo, porque aquí las realidades se comparan constantemente, porque nosotros vivimos acá de repente con ciertos matices, pero no es extraño nuestro terruño. Entonces, en ese contexto de verlo a Evo Morales, que todavía decir estamos aquí, hemos ganado, a eso me voy, o sea, eso para mí es lo fundamental, o sea, de todas maneras, ojalá que Por eso te Evo decía, piense o sea, diferente, ¿no? En sus pasos que va a dar por el bien en de la Bolivia. lógica, claro, en la lógica, por eso te estaba explicando hace un momento, de diferentes campañas hemos tenido un máximo de 4%, o sea, de 4% a casi 20%, no duplica, triplica, cuatriplica la cantidad de voto nulo. Por eso es que él lo toma como un triunfo. No es que la lógica que él dice, yo he ganado más que los otros. Él lo toma como un triunfo por el resultado, comparado con otras elecciones. Lo que Evo dijo en la conferencia de prensa, y lo vamos a poner en línea, seguramente en las plataformas ya debe estar ahí, lo que él dijo es de que en algunas ciudades y en el campo, Sí, en el campo ha sí. ganado el voto nulo. En el campo sí se ha dado fuerte el voto nulo. No, se ha dado En las fuerte, ciudades es no. diferente a decir se ha ganado. O sea, hay que hablar de Yo composición. te paso actas en las cuales hay más voto nulo y son de los otros candidatos, te he explicado hace un momento, son como 60, 80 voto nulo, 30, 50 Rodrigo Paz Pereira y el resto es 1, 3, 5. Entonces hay muchas actas que he podido verificar en poblaciones sobre todo alejadas del centro, y bueno, las de Causa Chuncoca, que ha subido también paulatinamente de lo que es el trópico de Cochabamba. Prácticamente vendríamos a hablar de eso también en poblaciones alejadas, en La Paz, en Oruro. Entonces, sí se ha dado esa situación, José Antonio. No es que hemos tenido voto nulo 60 y hemos tenido libre 120, no se ha dado de esa forma. Realmente el voto nulo en algunas poblaciones o en algunas unidades educativas, establecimientos, el voto nulo sí era mayor a los votos de los otros candidatos. Pero la sorpresa ha sido que también había un porcentaje interesante para Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Bueno. Bien, Mirolava, tú tienes unos videos que los has puesto ahí. Pues lancémoslos porque estamos con mucha gente que nos está siguiendo de temprano. Gracias a toda la audiencia por seguir de temprano, por mandar sus mensajes. Gracias a todos ellos por su gentileza de seguirnos. Vamos a ir colocando todos los videos que nos lleguen en el transcurso del día a propósito de las elecciones en Bolivia. Hay segunda vuelta. Sí. En Bolivia, ¿no? Rodrigo Paz y Jorge Quiroga serán los que se enfrenten y nosotros trataremos de contar de la mejor manera posible. Lo importante de todo es el cambio de ciclo. O sea, el hecho de que el boliviano ha decidido definitivamente salir de lo que significa el socialismo. Creo que lo importante, más de los personajes,
es la situación que se da de un cambio de ciclo. Va a haber un cambio realmente, por ejemplo, lo que no veíamos en 20 años se va a ver a partir de diciembre. Va a haber una masacre blanca, va a haber una masacre blanca, porque es necesario, entre quien entre. Y a partir de ahí va a haber también una reestructuración de muchas cosas, ¿no? Que eso es lo que le hacía falta al Masacre país. blanca, ¿a qué te refieres? ¿A despidos de empleados? Claro. Ah, claro, obvio. Pero el tema, a ver, ¿cuántos funcionarios en el Estado son? Son menos del 3, del 4%, tal vez el 5% de la economía boliviana. O sea, las No, grandes pero mayorías no yo me voy a tienen la claro, pero me voy a la experiencia que pasó con Yanine Áñez cuando ingresó de gobierno. No hubo masacre blanca. Se quedó con gran parte de los trabajadores, los funcionarios públicos, porque creían que los necesitaban. ¿Qué pasó con Luis Arce? De hecho, se quedó con varios funcionarios públicos que eran casi inamovibles, los cuales se fueron bajando poco a poco una vez hubo la división con Evo Morales. Entonces, ahora sí va a haber, digamos, una vuelta de página y un escribir en blanco. Entonces, es un cambio radical que se va a dar a partir de diciembre en nuestro país, y eso para mí es lo histórico dentro de esta votación y donde vamos a la segunda vuelta. Para mí lo histórico viene a ser realmente el cambio que va a existir en nuestro país. Ok, vamos con los videos que tienes, mi querida Miroslava, porque el tiempo va pasando, como dicen en el fútbol. Para no repetir videos que ya subiste, pondremos el del Tribunal Electoral y bueno, la ratificación de que va a haber esta segunda vuelta y cómo la van a hacer. Efectivamente, para que pueda darse la segunda vuelta, deben darse dos condiciones. Primero, que ningún candidato llegue por lo menos al 40% y tenga una diferencia de más del 10% sobre el segundo. Todo indica que no se van a dar esas condiciones, por tanto, la segunda vuelta presumiblemente es una realidad. Esa segunda vuelta está programada para realizarse el día 19 de octubre. El Tribunal Supremo Electoral oportunamente ya elaboró el presupuesto y lo puso en conocimiento del Ministerio de Economía para no tener problemas en relación a esa segunda vuelta. Bueno, dura el audio tarea, un poco bajo, pero lo anunciaron, ¿no? No, y además felicitaciones también, ¿no? Al Tribunal Electoral. Recordemos que en las elecciones del 2019 hubo problemas con el TREP, el 2020 había una gran susceptibilidad de lo que era un fraude electoral, y bueno, mal que bien, en esta oportunidad se ha tratado de tener una jornada, podríamos decir, relativamente tranquila, lejos de algunas situaciones como la que pasó en Ginebra, Suiza, en la cual un ciudadano boliviano intentó destrozar una ánfora y fue detenido, o aquella en la que también una ciudadana, creo que fue en España, no pudo votar porque ingresó con una huipal a querer hacerlo, o también la situación que se dio, ¿no es cierto?, con Andrónico Rodríguez en el Trópico, cuando estaba votando en su recinto electoral, fue apedreado, abuchado, más que abuchado, el tema de que fue apedreado y que tuvo que ser sacado con seguridad, precisamente que en ese recinto creo que habían militares, entonces tuvieron que socorrerlo más o menos. Lejos de estas situaciones, no ha habido, digamos, cosas más dramáticas y fuertes, y se puede calificar, lo hizo Hassan Teufel, de una jornada electoral pacífica y una fiesta democrática que merecía nuestro país. Sí, aquí en los Estados Unidos te cuento de que toda la votación fue tranquila, no hubo mayor incidente, solamente en el área de Virginia, en Arlington, un recinto electoral tuvo que cambiar de lugar, pero prácticamente eran pasos nada más, se lo pusieron en un restaurante y al parecer el restaurante no tenía algunas condiciones y lo tuvieron que mover a otro que estaba, se podría, hablando en términos bolivianos, a menos de media cuadra del otro, así que no hubo, por un lapso de unos 15, 20, tal vez una hora se demoró en la apertura de esta mesa, pero después no hubo mayor incidente, todo tranquilo aquí en los Estados Unidos. La gente votó alegre y contenta, diría yo.
El único detalle que yo pude observar, que por suerte no fue muy conflictivo, no hubo mucho problema al respecto, es la poca información que existía a cómo votar. Había muchos jóvenes que desconocían que se tenía que votar por un candidato uninominal, que desconocían la palabra de voto cruzado. Entonces, digamos, son esos pequeños detalles que de alguna u otra forma imagino que lo tuvieron que aprender sobre la marcha, ¿no? Porque sí escuché, sobre todo en la universidad y quienes tienen mayores de 18 años, que no tenían el detalle, no sabían que existía una papeleta donde tenían que votar no solamente por el presidente, sino por el candidato uninominal. Entiendo, incluso encontré gente mayor en la cual me decía que hay que votar eso más, así, ¿no? Entonces, llegado el momento con la papeleta en mano al frente, me imagino que ya pues empezaron a ver cómo hacer las cosas, ¿no? Por eso también yo presumo que salieron varios candidatos de Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Porque era algo sintomático. Aquí, hablando de la papeleta, yo, al momento de votar, mira, no me había dado cuenta de eso. Si tú no lo decías, no me daba cuenta. Solo teníamos una papeleta con los candidatos, obviamente, a presidentes y nada más. Claro, es que no, en el exterior no. En el extranjero. Sí, en el exterior solamente es candidato presidencial y vicepresidencial. En Bolivia no, pues una franja para el candidato presidencial y otra franja para el candidato uninominal. Y puede ser cruzado, ¿no es cierto? Decía, candidato A arriba, B, digamos, o sea, abajo, digamos. Pero no fue cruzado, o sea, son cosas, son detalles, ¿no es cierto? Faltó ese tipo de información. Antes, ¿recuerdas? Habían videos dando un montón de información de cómo es la papeleta, qué contiene, qué son las franjas. No, esta oportunidad solamente había publicidad respecto a cómo ir a votar, el hecho de llevar tu carnet, cómo habría que elegir, pero no te daban detalles de la papeleta, eso faltó. Pero por el restante, si fue una jornada democrática, una fiesta democrática en tranquilidad, sin gente quemando ánforas o personas hablando de que habían tus votos regados en una calle o algo así, cosa que pasó en otras elecciones, creo que es un plus y hay que aplaudir, a pesar de todo, al órgano electoral. Una pregunta, Miroslava, tú que estás allá en Bolivia. Otra de las denuncias muy comunes, y también en Bolivia, yo estaba con un productor acá, Danilo, él es de Honduras, y me decía, pues, estaban en elecciones, hablando de las elecciones, y él me decía, en Honduras, hasta los muertos votan. Y yo le dije, sí, a veces en Bolivia pasa lo mismo. ¿Cómo fue? ¿Hubieron denuncias de gente que casos. No que fueron muertos, no, de muertos no, pero sí hubo 2 casos de personas que dicen que fueron a votar y descubrieron que alguien ya había votado por ellos. Wow. Eso quiere decir que ha habido casos de clonación de carnet de identidad y suplantación de identidad. Hubo un caso en Cochabamba y otro caso en Santa Cruz. Son casos aislados, obviamente, porque solamente es uno de cada uno, pero fueron también parte de la jornada, ¿no? Las denuncias de estas personas, no sabemos si habrán más personas en la misma situación, esperemos que no. Sí, y lo otro, yo vi a creo que es el diputado Arce, votando igual, colocando nulo, es un video, una cosa así. No, y aparte que mostró, ¿no? Mostró la papeleta, cosa que no se debe hacer de acuerdo a las normativas. Aseguran que es muy posible que se le dé una multa, como tal vez no, tal vez lo dejan pasar. Eso de eso depende del órgano electoral, porque es la única persona que hizo así. Bueno, aquí, a ver, algún dato curioso. Yo he estado con algunos medios de comunicación de Bolivia mandando información. Y me decían, ¿y cómo está la embajada? ¿Hay platos, hay comida boliviana? No. Lastimosamente nosotros no vivimos ese ambiente. Yo me quedé más tiempo en la embajada de que está en la Massachusetts, en el mismo Washington. Y bueno, que no había mucho parqueo, porque todos llegaban con auto y el área de parqueo de la embajada, ahí se pusieron las mesas y los recintos electorales también. Entonces no había un área donde puedas dejar tu auto. Y como es una zona de embajadas, prácticamente el parqueo es muy escaso en esa área en Washington. Entonces, no hubo nada de eso. Los bolivianos, algunas personas que yo entrevisté para la revista,
lo más común era preguntar, cuestionar, sobre todo de que decían ellos que habían votado en la anterior elección, que no sabían por qué los habían designado, no estaban en la... Es eso lo que reclamaban, y obviamente la gente, los notarios electorales explicaban ahí, me pareció que estaban muy capacitados los notarios, explicaron que había un periodo de reempadronamiento, había un protocolo que debía haberse cumplido antes, muy bien, tuvieron muy buena capacitación y caso por caso aclaraban, eso es lo que me gustó, por eso digo, aquí nos vivimos muy bonita el proceso, sobre todo porque era momento para encontrarse con amigos, como alguna vez cuando tú estuviste por acá, tú en la elección pasada me contaste de que estuviste por Virginia y te saludabas con uno con otro, también lo vivimos acá. Yo me acordé de ti cuando me contaste esto de la anterior elección, cuando estuviste en Estados Unidos haciendo cobertura para la prensa boliviana. Bueno, así estuvimos y pues nada, muy felices, Miroslava, muy felices yo me sumo a tu criterio, una fiesta democrática y bueno, ojalá que llegue a buen puerto esto y que el próximo presidente haga mejores días para nuestro país, porque eso es lo que al final de cuentas queremos, ¿no? Es cierto, tal vez van a haber despidos, esta masacre blanca, como tú bien lo dices, que es un término muy popular, muy común en Bolivia, que son despidos de los empleados públicos, sí, pero yo pienso que acá tiene que haber, tenemos que apuntar al bien mayor, y el bien mayor apunta a que Bolivia tiene que tener un nuevo paradigma económico y político para su desarrollo, ¿no? Tenemos todavía hasta octubre. En octubre ya vamos a definir ese detalle porque mientras tanto no sabemos todavía qué va a pasar, ¿no? Puede haber todavía situaciones muy complejas, no hay capacidad por parte del actual gobierno durante esta transición de poder tomar actitudes más radicales si es que hubiera, por ejemplo, movilizaciones, bloqueos, la Asamblea Legislativa ya está casi a media máquina y obviamente exigirles cosas va a ser también complicado, a menos que existan ahí adentro asambleístas que todavía van a continuar en la siguiente gestión. Entonces va a ser complicado, va a ser muy complicado en tema de la crisis económica aguantar hasta octubre y de octubre hasta diciembre, que es la posesión, ¿no? Entonces yo todavía no... Yo espero realmente más bien que depongan actitudes muchos actores políticos en el sentido de evitar más conflictos para nuestro país y esperar a que de una vez asuma quien tenga que asumir en la presidencia en la próxima gestión para ya empezar a dialogar, avanzar o bueno, hacer lo que pretendan, ¿no? Mientras tanto, a mí, modo de ver que estoy aquí en el país, me gustaría muchísimo que sea un espacio de tregua. Yo realmente espero un espacio de tregua para nuestro país de aquí hasta diciembre. Sí, que así sea, Miroslava. ¿Tenemos algo más para mostrar, Miro? Si estamos, creo que ya. No. Sí, prácticamente creo que has puesto gran parte de lo que ya se tienen entrevistas, entonces creo que no. Lo de Doria Medina es lo que esta conferencia no la puse. ¿Qué tal si escuchamos lo que dice Doria Medina después de las elecciones, después de conocerse ya los datos? Ahí va el video. Yo con esto me despediría, José Antonio. Entonces el día de mañana nos reencontramos. Voy a tener un poquito más de tiempo, pero en este momento tengo un imprevisto urgente. Gracias, Miroslava. Amigos, amigas, nos despedimos con Doria Medina. Gracias, Miroslava, y buen inicio de semana a todos. Buen inicio de semana. Este es un gran logro que la historia futura nos reconocerá a todos, bolivianos y bolivianas. Ahora quiero hablarle en especial a los millones de bolivianos que depositaron en mí su confianza y sus esperanzas. Muchas gracias, queridos compatriotas. Y me comprometo ante ustedes a apoyar toda iniciativa que ayude al país a salir de la crisis.
Yo actúo siempre de acuerdo a mis principios y, como dije varias veces, cumplo mis compromisos. A lo largo de la campaña dije que si yo no entraba a la segunda vuelta, iba a apoyar a quien llegara primero si este no era el más. Pues bien, ese candidato es Rodrigo Paz y mantengo mi palabra.